Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana, extendiéndote hoy un saludo doblemente especial por tu fecha de cumpleaños. Ayer, que es el cumpleaños de todo el equipo. Así que amén. Te felicitamos. El saludo para toda la gerencia de esta Z101, el saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. ¿Cómo no comenzar con México hoy? Porque la verdad que es una fecha histórica para ese país de la América del Norte, ese país de más de 120 millones de habitantes y que en más de 200 años de vida republicana no solo no ha tenido una mujer como presidenta de ese país, sino que en mis registros no recuerdo que una mujer haya sido la candidata presidencial de uno de los grandes partidos de ese país. Claudia Sheinbaum, que arrancó primero en una contienda interna en Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, liderado por el presidente Luis Manuel López Obrador, logró imponerse en una carrera interna en ese partido bastante ácida, debates profundos, y que al final, cuando se decidió, o antes de decidirse el resultado interno en Morena, ya se había producido allí una ruptura, cuando su principal contendiente, el ex canciller Marcelo Ebrard, prácticamente se distanció del partido, molesto por la selección básicamente de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, para sustituirlo en el cargo si era que Morena retenía el poder, lo cual ocurrió efectivamente anoche. De acuerdo con los últimos conteos, el 58.3% de los mexicanos que votaron lo hicieron por Claudia Sheinbaum, un 26.6% por Xochitl Gálvez, la candidata de 3 de los principales partidos de México, incluyendo al legendario PRI, el PRD y el PAN, 3 organizaciones que han ostentado la presidencia de México en algún momento, o sea, 3 potenciales partidos políticos, aunque reducidos, pero la historia política de México está ahí. Así es. Y ella, como candidata de esos 3 partidos, bueno, en principio se veía con posibilidades, y la verdad que hizo una campaña que despertó expectativas en México. Mira, Rosendo, para suscribir el señalamiento histórico que haces, todas las candidatas del 82 al 2024 que había tenido México, las candidatas habían sido de partidos minoritarios y fuerzas de izquierda. Luego había tenido un par de precandidatas, pero en México existe el problema de que la mayoría de partidos no ha solido tener tradiciones de internas. Casi siempre está el dedazo, está el acuerdo de aposento. Entonces surgieron 2 intentos, uno que fue muy censurado por la política mexicana, que fue cuando tú te acuerdas que la esposa de Fox coqueteó con ser candidata en el año 2006, que eso no gustó, y Felipe Calderón se le impuso de mala manera. Marta Shogun. Exactamente, Marta Shogun, tiene un apellido árabe. Creo que el PAN en el 2012. Josefina Vázquez lo intentó. Correcto. Lo intentó. Sí. Pero en ambos casos, la reacción a lo interno de sus partidos fue negativa. Así es. Es que México es una sociedad sumamente conservadora, pero predominantemente machista también. Y la idea de una mujer presidenta no se veía en mucho tiempo en México. Pues finalmente, cerca de las 3:30 de la mañana de hoy, en principio hubo incertidumbre, porque Xochitl Gálvez se proclamó ganadora en algún momento, y los partidos que la auspiciaban también comenzaron a proclamar su triunfo en las elecciones, pero el resultado fue demasiado contundente. Inapelable. Las encuestas le daban a lo largo de toda la carrera 17 puntos de ventajas. Así cerraron las encuestas al momento de llegar a las urnas, 17 puntos de ventajas a la candidata oficialista, pero
Cuando la gente fue a las urnas, el resultado fue aún mucho mayor. Más de un 30% de ventaja, le lleva hasta este momento, y parece que eso no va a cambiar, Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez. Un tercer candidato, Jorge Álvarez Maínez, se queda con un 9.9, nada mal, en una contienda tan polarizada como esa que acaba de vivir México. Lógicamente, Claudia Sheinbaum, de origen judío, y Gálvez, de origen indígena. Correcto. Sí. Sheinbaum tiene ahora, pues un gran compromiso por delante. Hay muchas expectativas sobre si una mujer puede salir airosa gobernando un país con tantas dificultades. Yo tengo duda de si puede hacerlo un hombre también. Sí. Hay dos temas que fundamentalmente llaman la atención: el tema de la criminalidad, que sigue sin ningún tipo de control en México; el discurso de Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, fracaso. Parece que no prosperó. 180,000 asesinatos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a ella le toca ahora también esa tarea: cómo controlar la situación de criminalidad, de crimen organizado y de violencia generalizada en México. Pero además, escúchame, en este proceso más de 200 candidatos fueron asesinados. Sí, incluyendo horas en el mismo proceso electoral. Pero hubo municipios donde no hubo elecciones. En el mismo proceso. Pero 200, más de 200 en todo el proceso. En medio del mismo proceso electoral hubo asesinatos de candidatos. Entonces, ella tiene ese tema, el de la criminalidad, y también el tema de la migración. ¿Cómo controlar esto? La política de México. La política de México con respecto a la migración y las presiones que recibe desde Estados Unidos, porque el que llega a Estados Unidos de manera irregular a través de la frontera sur lo hace cruzando el territorio mexicano. Así que esas son las dos principales tareas que ella tiene, pero mientras tanto ya Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta electa. Por primera vez en más de 200 años de vida republicana, México tiene a una mujer como presidenta. Hubo otra elección en nuestra área ayer, nuestra vecina isla de Puerto Rico. Allí hubo elecciones primarias para escoger a los candidatos para la gobernación de esa isla. Eso es como escoger al candidato presidencial de la isla, porque en los estados de la Unión Continental de Estados Unidos, el gobernador es el gobernador de su estado. El presidente del país es Joe Biden, o es el que ocupe la Casa Blanca. En Puerto Rico, que es un estado libre asociado, el gobernador ejerce prácticamente la función de presidente de ese país. Entonces, ayer hubo primarias y Puerto Rico, parece ser que Puerto Rico va a regresar a la etapa de tener a una mujer como gobernadora de esa isla. Tuvo Sila Calderón. Recordamos que tuvo a Sila Calderón. Y ahora Jennifer González le ha dado Jennifer González, que es la actual comisionada permanente o residente de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos, en la contienda del Partido Nuevo Progresista, que es el partido de gobierno, ahora mismo en Puerto Rico, le dio prácticamente una paliza al actual gobernador Pedro Pierluisi, que anoche reconoció definitivamente su derrota, felicitó a Jennifer González con un 71% escrutado hasta esta mañana. Jennifer González aparece con un 56.28% sobre un 45.72% de Pedro Pierluisi. 1.120.000, no, ¿qué millón ni millón? Si en Puerto Rico no vota 1 millón de gente. 127.510 votos. Son 2 millones y pico de gente que censo. Sí, pero la votación en Puerto Rico es 127,000 votos hasta el último boletín para Jennifer González y 99,066 votos para Pedro Pierluisi. Otros partidos puertorriqueños como el Partido Independentista y otras fuerzas políticas prácticamente no se ven en medio
de ese proceso. Así que Puerto Rico parece ser que tendrá también en noviembre, porque la elección de gobernador de Puerto Rico se produce concomitantemente con la elección del presidente de los Estados Unidos, la elección presidencial de los Estados Unidos, y será el 5 de noviembre cuando los puertorriqueños irán a las urnas para escoger su nueva gobernación. El caso de Israel y Hamás allá en el Medio Oriente, parece ser que finalmente, después de muchísimos esfuerzos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a conseguir el alto al fuego en Gaza. Está esto pendiente. El presidente Biden presentó una propuesta que ya aparentemente cuenta con la aprobación de Israel, son los últimos informes que hay, y se está al pendiente de que Hamás, que tiene ya el documento en sus manos y lo está estudiando, pues también acepte la propuesta de Estados Unidos de alto al fuego. Sería un plan en 3 fases que comenzaría con una liberación de rehenes, una salida total de las fuerzas israelíes de la zona de Gaza, entre otras cosas, y la asistencia humanitaria para esa zona de una manera importante. Sería una primera etapa. En una segunda etapa se estaría hablando ya de sellar un alto al fuego permanente, aunque todo dependerá de cómo concurra la primera etapa. La verdad es que que ha sido un empeño casi desesperado de Joe Biden y de Estados Unidos porque se consiga un alto al fuego al Gaza, parece ser, hay que esperar que se va a hacer posible. Benjamín Netanyahu en principio ha dicho que sí, que está de acuerdo, pero tiene resistencia interna. Por ejemplo, anoche tuvo Anthony Blinken, el secretario de Estado, que llamar al jefe de las Fuerzas Armadas israelíes y tratar de convencerlo de que se acepte el alto al fuego si es que Gaza estaría de acuerdo. Pero además, 2 de los principales líderes ultraconservadores que integran el gobierno de Benjamín Netanyahu, ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu, han amenazado con renunciar si este acepta la propuesta de alto al fuego. Y hay que notar ahí, Rosendo, que el presidente de Israel le dio el visto bueno el presidente, a Netanyahu, sí, para que llegue al acuerdo. Gracias por ese aporte, porque mira qué es lo que pasa. Israel, el propósito es erradicar a Hamás. Que no quede con capacidad de atacar ni con un tirapiedra. Israel sabe que ya le ha hecho bastante daño a Hamás. Pero no suficiente. Bastante daño le ha hecho a Hamás. Y Estados Unidos se ha comprometido a mantener un férreo apoyo a Israel en medio de toda esta situación, dando garantías de que Hamás no tendría ya la capacidad, no para seguir combatiendo, pero no tendría la capacidad, que es el miedo de Israel, de producir un evento igual al del 7 de octubre, cuando una cantidad de militantes de Hamás prácticamente invadieron Israel y supuestamente, según los informes, mataron allí a más de 1.200 israelíes y secuestraron a otra importante cantidad. El asunto no es fácil, pero parece que va en buen camino y yo creo que Biden, si lo logra, se quitará un gran peso de encima, sobre todo internamente en Estados Unidos, donde recibe presiones de todos los bandos, sobre todo de los republicanos, pero también en su propio partido demócrata. Rosendo, te faltó entonces el tema de El Salvador, ya que lo que más llamó la atención es la vestimenta. La vestimenta del señor. Ahí ya estaba todo decidido, Ahí no pasó nada. Exacto. No, te digo, lo que más llamó la atención fue la vestimenta. No pasó nada, es como dice Rosendo, ahí ya está todo decidido. Ahí no pasó nada. Por muchos años. Ahí está todo decidido. Por cierto, y finalmente, hablando de... Se me quedó lo de Estados Unidos, pero... Ahorita, hoy va a haber chance. Juan de Dios y Rosendo. A mí sí me llama la atención la otra mujer de la que nadie habla en México, que para mí ha sido la más exitosa ministra del gobierno de López Obrador, Raquel Buenrostro. Es una matemática mexicana, economista, y es la ministra de Economía que ha logrado de alguna manera domesticar a la fiera. Fíjense que Andrés Manuel habla de todo como le da la gana, pero en economía es controlado, ha sido conservador, ha sido disciplinado. México ha traído inversión en gran cantidad, el nearshoring, la idea de colocar de cerca otra vez capacidades industriales que Estados Unidos y Canadá habían enviado a la India y a China, es una realidad. México está recibiendo inversión de alta tecnología. Dijo ella, incluso se pudo dar el lujo de decirle a la revista Forbes este año,
que ya México no tiene el modelo asiático de atraer inversiones por bajo costo de mano de obra, sino por capacidad de mano de obra. Sí. México es el país con más ingenieros de América Latina. México tiene una capacidad técnica extraordinaria y materias primas que producen su propio territorio. La que será la nueva presidenta de México, que deberá tomar posesión en octubre. Si esa sigue de ministro, puede seguir. Ella fue la jefa del gobierno de México, de la Ciudad de México. Así es. Alcaldesa de la ciudad más grande. Con un desempeño de mucha aceptación. Sí. Es una licenciada en física, pero doctorado además, en ciencias tiene. Pero además tiene una maestría en ingeniería. Sí, es una mujer muy capacitada. Ella es doctora en física energética. Exacto. Y también estudió en la Universidad de UNAM, que militó en los líderes de izquierda en el pasado. Pero ella hizo la maestría en energía y hizo el doctorado también en Alemania, creo. Sí, en Alemania. Y definitivamente hay una capacidad técnica. Yo insisto en que esa señora ha tenido un desempeño extraordinario. Fíjate que López Obrador tiene una retórica de izquierdas en muchas cosas, una retórica conservadora en otras. Es un tipo que tú no sabes cómo viene en cada mañanera. Sin embargo, ha respetado lo que muchos temían y que ha sacado sobre todo a la clase gobernante de México de cualquier temor con él. Ha sido ortodoxo en economía. Sí. Y esta señora está muy clara de qué ha tenido que hacer México en este sexenio, sobre todo tras la pandemia. Se habla poco, pero la pandemia en México fue muy severa. Se pensó que en ese sexenio el gobierno de López Obrador iba a enfrentar a los empresarios. Sí, porque habían unos mensajes tipo chavistas, ¿no? Y hay una parte del empresariado mexicano que no está conforme con López Obrador. Sin embargo, no se puede decir que ha sido un gobierno que ha impedido que la economía de mercado trabaje. Sí hay problemas con grupos, obviamente, que han estado muy identificados con segmentos políticos, pero nos da la impresión de que definitivamente la madurez en el aspecto económico por lo menos se ha respetado. México incluso ha incrementado estos últimos 2 años sus exportaciones a Estados Unidos. Sí. Es el país que no, incluso por encima de China, que eso es una barbaridad, que más producción suya de bienes y servicios lleva José Luis, a los Estados Unidos. José Luis, escúchame un minuto porque me emocioné mucho con lo del PNP, Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, pero se me olvidó lo del PDP, del Partido Popular Democrático. Ahí hubo primarias también, que va a ser el partido que va a competir con el Nuevo Progresista. ¿Quién es el candidato? En las elecciones. Entonces ahí Jesús Manuel Ortiz, 62% contra un 38% del señor Juan Zaragoza. Entonces Ortiz va a ser el candidato del Partido Democrático Popular, que enfrentará a Jennifer González en las elecciones por la gobernación de Puerto Rico el 5 de noviembre. Es raro que un gobernador pierda las primarias de su partido. Eso es una cosa... Le dieron una paliza. Es llamativo en cualquier parte del mundo que el que tiene la autoridad pierda la interna. Que en la pasada ellos compitieron en la elección en la primaria donde Pierluisi resultó ser el candidato y luego ganó la gobernación. Ellos dos compitieron. Yo voy a averiguar si ella era la ministra de Turismo, porque me parece que ella vino aquí a la emisora. No, ella, bueno, en algún momento. ¿Tú te acuerdas que aquí vino una ministra de Turismo así mismo como ella, medio... No, llenita, no, con los huesos anchos. Pero creo que no era ella. No, porque ella desde hace un buen tiempo es la comisionada permanente en Washington. Sí. Ya, ok. Me confundí. Llévatelo. Llévatelo, Cundo.